nuestros hermanos para el formato, pero en mi corazón, hermanos, he deseado este día, hermanos, porque así dice la palabra. El Señor, en lo que vamos a leer en esta tarde, el memorándum es de parte del Señor Jesús, dirigido a los apóstoles. La fecha que van a realizar esta actividad es el día de los panes sin levadura. La hora es la noche de la preparación de la Pascua judía. El lugar donde va a realizarse la actividad es en el aposento alto, casa del hombre que lleva el cántaro de agua. Y invitados, fíjense hermanos que para esta reunión invitados solo eran los apóstoles. Así que vamos a leer la palabra para hallarle sentido a este memorándum, hermanos. Ahí es donde leímos al principio del culto, en San Lucas 22. Dice, estaba cerca, desde el versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decir al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer eso. Hermanos, el Señor mandó la última llamada que Él estaba haciendo a sus discípulos. Él tenía un deseo precioso, hermanos, y era de cenar por última vez con cada uno de sus discípulos, antes de su arresto y su crucifixión. Fíjense, hermanos, yo no sé a cuántos de nosotros a veces nos invitan a algo, nos invitan a una reunión y nos hablan y nos dicen que quieren que estemos, nos dan una tarjeta, y en esta tarde, hermanos, el Señor mandó a llamar a los 12 apóstoles. Con respeto lo digo, y con mucho respeto, la reunión solo era con los hombres, con los apóstoles. No se menciona ahí que esa reunión estuvieran las mujeres. Es más, fíjense que curiosamente, hermanos, el Señor le dijo a Pedro y a Juan que ellos fueran a preparar el lugar en la casa donde se iba a hacer. El lugar, les dijo, va a ser en el aposento alto, en la casa del hombre que lleva un cántaro de agua. Le dijo que la hora era la noche de la preparación de la Pascua judía. Hermanos, el objetivo de esa reunión de los discípulos ahí con el Señor iba a ser la última. Cenar por última vez con cada uno de los discípulos. Hermanos, yo no sé cuántos de nosotros, qué nos pasaría si nosotros supiéramos que vamos a morir, nos va a suceder algo extraño, e invitamos a las personas más allegadas
y les decimos, he querido comer con ustedes, y yo les invito a que vengan conmigo a cenar por última vez. Y esa es la invitación a que el Señor los llamó a los discípulos, y en ese memorándum, hermanos, están unos puntos a tratar. Primero, comer con vosotros antes de mi sufrimiento, les dijo. 2, presentarles los símbolos para que me recuerden siempre. Fíjense que en esa cena, hermanos, en esa reunión, en esa mesa de trabajo, iba a haber una declaración también de la traición de Judas, ahí en la cena. También se iban a dar principios básicos del servicio. También, hermanos, era una petición. Fíjense que, curiosamente, hermanos, también en esa cena a Pedro le iba a declarar el Señor que Satanás lo había pedido para zarandearlo. Ustedes, hermanos, que ahí, en esa última reunión que el Señor iba a tener, era una mesa de trabajo, hermanos, bien fuerte, hermanos. Y dice que también el Señor les iba a decir que Él se iba, pero que siempre iba a haber provisión para ellos. Y que todo lo escrito sobre Él se iba a cumplir. Entonces, hermanos, es una cena que pudiéramos llamar gloriosa, una cena preciosa, pero a la vez, hermanos, la cena de despedida con los discípulos. Yo no sé cómo se siente usted cuando tiene que despedir a alguien. Hasta hay las canciones por ahí que dicen muy pronto junto al fuego nos unirá el Señor. Así hay canciones cristianas y hay canciones así del mundo, despedidas, hermanos. Pero, hermanos, en esta vez el Señor convoca a sus discípulos. Hay una reunión en un lugar, hermanos, en un aposento alto. Curiosamente, a mí me llama mucho la atención, hermanos, que esa reunión la tuvieron en un aposento alto, o sea, en un lugar de altura. Yo quiero decir, hermanos, que cada uno de nosotros somos llamados a compartir, hermanos, bendiciones de Dios en lugares súper altos, hermanos. Amén, hermanos. O sea, hermanos, que la vida cristiana es una vida de altura. No es una vida de bajo, hermanos, sino que es una vida de altura, de estar en un aposento alto donde el Señor nos llama a que estemos en esa altura. Entonces, hermanos, vamos a ver los puntos a tratar en esta agenda. Número 1, comer con vosotros antes de mi sufrimiento, le dice el Señor. Vamos a buscar ahí mismo en Lucas 22, versos 15 y 16. Mire, hermano, un deseo del Señor. Yo no sé cuántos de los que estamos acá tenemos deseos, hermanos, de comida. Hay gente que le gusta, hermanos, curiosamente le gustan comidas bien ricas, ¿verdad? Y comer una buena... Y el Señor, hermanos, vean lo que le dice acá, San Lucas 22:15, y le dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padre? Fíjate, hermano, pero a mí me llama, yo no sé usted cómo lo ve, pero me llama la atención que el Señor, con qué expresión habrá dicho, cuánto he deseado, hijos míos, comer con ustedes antes que padezca. Hermanos, que el Señor estaba ahí deseando de comer con cada uno de sus apóstoles. Y yo creo, hermanos, que el Señor también acá nos llama a un convivio. La mesa del Señor que hoy vamos a compartir es eso, hermanos, un convivio, el deseo del Señor de compartir, hermanos, con cada uno de nosotros la bendición que Él tiene. Qué precioso, hermano, oye, yo bendigo a Dios, hermanos. Omarcito, yo no sé, yo solamente le digo, mira, hijo, solo vamos, este texto, esto va a ser la lectura, pero qué tremendo, hermanos, que todos los coros que cantábamos era sobre la unidad, sobre la unión. Y yo creo que eso es lo que el Señor desea, hermanos, que cada uno de nosotros podamos estar en esa comunión y en esa unión, hermanos. Dice en el verso 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Digamos así la palabra, hermanos. Esta fue la última, así la palabra, la última cena que hizo el Señor. La última comida. Y la quería compartir con sus discípulos.
A mí me suena eso, hermanos, del Señor como un dicho, y disculpen que voy a usar un ejemplo secular. Como que el Señor lo que deseaba era morir con las botas puestas, hermanos. Morir en el lugar, hermanos, con sus discípulos. Antes de eso, hermanos. Entonces el segundo punto de la agenda, hermanos, era presentarles cuáles eran los símbolos que Él deseaba para que los recordaran por siempre. Y nosotros en esta tarde, hermanos, vamos a compartir el pan, hermanos, y el vino que representan, y la copa que representan los símbolos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos para que se acuerden de mí. Yo oía una canción, hermanos, ahí del mundo que dice, para que no me olvide, para que no, ni siquiera un momento, ¿verdad? Para que no me olvides, y por ahí se va, hermanos. Y aquí el Señor les está diciendo algo, para que nunca me olviden, para que la iglesia nunca me olvide. Yo les voy a presentar los símbolos que deseo para que siempre me acuerden. Sé, hermanos, que en este día nos estamos acordando del Señor. Usted y yo nos estamos acordando del Señor. ¿Cuántas veces nos gusta acordarnos de gente, hermanos? Nos acordamos de gente, nos acordamos de personas, lugares que hemos estado. Y ahí, hermanos, en el verso 21 al 17 al 20, les presenta el Señor en este memorando, en esta agenda, les dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y ahí viene, hermano, lo que yo quiero que, la memoria que Él quería que tuvieran. Yo a mi esposa le digo, cuando yo fallezca, le digo, no me vayas a tener temor, le digo. Pero ella quiere, hermanos, que dice que la llegue a cuidar, dice, cuando yo esté ya en otro, a ver si me dan permiso por el otro lado, hermano. O sea, yo le digo, mira, hija, por favor, no vayas a cometer la locura de tenerle temor, yo no te haría daño, le digo. Y ella me dice, pues, no, mejor ven y cuidarme, me dice, si tú partes primero. Y entonces, hermano, lo mismo está el Señor con ellos, les está presentando algo para que se acuerden de Él. Y para que la iglesia que íbamos a hacer todos nosotros estuviéramos hasta que el reino de Dios venga. Entonces, hermanos, dice que les dice, hagan esto en memoria de mí. Dice también en el verso 20, después de igual manera que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramado. Entonces Él les presentó a los discípulos dos símbolos que Él quería que la iglesia se lo recordara por siempre: el pan y la copa. Así es que, hermano, lo que compartimos acá no es algo así común y corriente, sino que es una ordenanza que el Señor nos ha dejado, hermano. Esto quiero que hagan para que se acuerden de mí. Así es que, hermanos, en esta tarde nos estamos acordando del Señor. Estamos acordándonos de esa noche preciosa que estaban en ese aposento. Mira, hermano, eso ha haber sido glorioso, esa mesa, hermano. Esa mesa última cena, hermanos, ha haber sido tremenda, gloriosa. La presencia de Dios llegó a ese lugar, hermano. Estaba el mismo Dios allí, que era el Señor Jesucristo, junto con sus apóstoles, hermanos, ahí. Y, hermanos, los tenía en una completa unidad. Pero mira, hermano, también en esa agenda, en ese memorándum, hay una declaración de la traición de Judas. Fíjate el Señor, hermanos, curiosamente, hermano, hay cosas en la Biblia, a mí hay cosas que cuando las leo, yo no sé cuántos de nosotros leemos la Biblia y la pasamos, hermano. Pero hay momentos que cuando estamos leyendo, estudiando la palabra, aparecen cosas que nosotros... dice uno, bueno, y esto ya había pasado mucho tiempo y no lo había visto. Pasamos de noche muchas veces, hermano. Entonces, hermanos, aquí aparece la declaración de la traición de Judas. Lucas 22, versículo 21 al 23. Ahí mismo, hermano. En la cena, mire qué cena, hermano.
Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, dice el Señor, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces él le declara, hermano, que ahí había uno entre ellos que lo iba a traicionar. Y hay otras versiones, hermanos, de la Biblia que claramente se pone ahí que Judas. Sí, hermanos, y dice que ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de ser. Hubo una discusión, pero también, hermanos, en esa última cena del Señor con sus discípulos, quiere compartir principios básicos del servicio. Dice que tenemos que el deseo de Él comer con sus discípulos antes de su muerte y crucifixión. 2, declarar la traición de Judas. 3, principios básicos del servicio. Ahí en Lucas 22, del versículo 29 al 30. El Señor, hermano, yo quiero decir que todo lo que hagamos en la obra del Señor, todo, hermanos, el Señor nos va a bendecir grandemente, hermano. Todo su esfuerzo, su labor, su trabajo, todo lo que hagamos en la obra del Señor, siempre tiene una recompensa. Es más, hermanos, dice el apóstol Pablo, que va a haber todo, hermanos, que nosotros vamos a hacer cosas, pero Dios nos va a recompensar. Dice en el verso 29 y 30, yo pues os asigno un reino. Ahí está solamente con los discípulos. Como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. O sea, hermanos, que nosotros va a llegar el tiempo en que nosotros vamos a ver a los 12 apóstoles, los vamos a conocer, hermanos. Nosotros vamos a ser juzgados, las naciones van a ser juzgadas. Y en esta cena, hermano, el Señor está hablando a sus discípulos que ellos, hermanos, iban a establecer reinos, y que ellos, hermanos, iban también a comer en aquella mesa gloriosa que se va a servir en el reino de Dios. O sea, hermanos, yo quiero que no perdamos el énfasis. La última cena aquí en esta tierra. Es como que yo les dijera, hermanos, mire, hermanos, y esto no es así, pero es una figura lo que voy a poner. Fíjense, hermano, que este es el último mensaje que yo doy aquí. Y allá cuando nos veamos en el cielo, pues allá nos vamos a ver, hermano. Eso no es cierto, ¿verdad, hermano? Todavía creo que Dios me tiene para más cosas, para servirle a Él. Pero eso es lo que estaba sucediendo ahí con sus discípulos. Era la última noche que Él estaba con ellos. Entonces, hermanos, también en esa cena, el Señor les plantea otro punto de agenda, era que Pedro había sido pedido, hermanos, por Satanás para ser probado. O sea que el Señor estaba poniéndoles claro a sus apóstoles qué es lo que iba a suceder. Qué tremenda esa cena, hermanos. Lucas 22, verso 31. Lucas 22, hermanos, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás. Mira, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué petición la que mandó? O sea, que yo no sé cómo llegó esa petición, ¿verdad, hermano? Llegó por Facebook, llegó por un correo electrónico, yo no sé por qué habrá llegado, pero le llegó al Señor que Satanás tenía una intención de zarandear a Pedro. Y ahí se le declara en esa cena y le dice, pero mire qué tremendo, qué lindo el Señor, verso 32, pero yo he rogado por ti. Bendito sea Dios, hermano. El enemigo querrá ponerle a usted dificultades, problemas, pero nosotros tenemos un intercesor glorioso que se llama Jesucristo, hermano. Él está activo, hermanos, como sumo sacerdote, orando por cada uno de nosotros. Dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a mis hermanos. Y mira, hermano, en el verso 33, Pedro, como era bueno para hablar, ¿verdad? Dice que le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo
Mire qué tremendo el Pedro, a la cárcel. No solo ahí le dijo, sino también hasta dónde, dice, hermano. Sino a la muerte. Pero vamos a ver qué fue lo que el Señor le dijo en esta cena, hermano. Esta cena fue bien exquisita, ¿verdad, hermano? Fíjense que esa cena no fue en el campero, no fue en el campestre, no fue en la pupusería donde venía Tránsito, donde venía Luisa, sino que fue en el aposento alto, hermano. Fue una cena de lujo, de gala, hermanos, las más mejores de las cenas que han existido en esta vida. Pero yo creo con todo mi corazón, hermanos, que cada uno de nosotros, un día glorioso, vamos a compartir de nuevo esta cena con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La iglesia es llamada, hermanos, a compartir en el reino de Dios. Y dice, hermanos, que a Pedro le dijo el Señor: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y ahí en esa cena fue, hermano. Mire qué cena más bonita estaba, hermanos, y ahí solo estaba el Señor Jesús y sus 12 apóstoles. Solo 13 estaban ahí. No está ahí el hombre del cántaro, hermano. El hombre del cántaro significa el Espíritu Santo, hermano, que guía. Fíjense que los apóstoles fueron guiados por aquel hombre del cántaro que lo llevaba y se iban al aposento alto. Y vuelvo a repetir, hermanos, qué lugar más precioso. Nosotros los cristianos, hermanos, no debemos de andar con la cabeza agachada. Nosotros, hermanos, debemos de ver las cosas altas. El Señor Jesús no le dijo: miren, muchachos, ahí en un sótano, ahí en lo peor. No. Él escogió lo mejor para compartir con sus discípulos. Y el Señor, hermanos, también comparte lo mejor con nosotros. Comparte en la iglesia, en la casa de Él, sus bendiciones. También, hermanos, en este memorándum está algo que el Señor les dice, que aunque estén en la dificultad más grande, Él siempre les iba a proveer. Lucas 22, 35. Lucas 22, 35. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Les preguntó a los discípulos. ¿Y qué le dijeron ellos? No nos faltó nada, Señor. Y fíjense, hermanos, que los apóstoles no iban ahí con un dinerito que le ayudara, que le dijera el Señor: mira, Pedro, lleva aquí estos centavos para los demás muchachos ahí, ¿no? Sin embargo, hermanos, nunca, dice ahí, les faltó algo. Y eso también, hermanos, es para nosotros, que aunque estemos pasando, hermanos, la situación más difícil, nunca nos va a faltar. Siempre va a haber la provisión de Dios. Siempre va a haber, de alguna forma, hermanos, Dios va a proveer para cada uno de nosotros nuestras necesidades. Fíjense, hermano, que Él es proveedor. Él es, y ahí les pone claro: Él quería que saldaran cuentas, hermano. ¿Cuándo le faltó algo? Les dijo. Y ellos dijeron: nunca nos faltó algo. Siempre había alguna forma en que Dios proveía. Hermanos, y luego, hermanos, en este memorándum, en esta agenda, les dice Él: todo está escrito de mí, que se cumpla. Lucas 22, 37. Ahí les pone Él que todo lo que se habló de Él en el pasado, en el Antiguo Testamento, se iba a cumplir en la vida de Él, hermano. Todito. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces, hermanos, en esta agenda que el Señor les compartió, en este memorándum, en esta mesa gloriosa, no se dice la hora, a qué hora salieron de esa reunión, hermanos. Fue una reunión preciosa, fue una reunión gloriosa. Creo yo que es la mejor de las reuniones que han habido. Hubieron declaraciones fuertes,
Hubieron declaración de la traición de Judas, hubo declaración de que aún Pedro lo iba a negar. Yo no sé, hermanos, cómo nos sentiríamos si nosotros, alguien nos dijera, mire, hermano, fíjese que dentro de 1 año, 2 años, o dentro de un par de meses, usted va a andar con una enfermedad, pero incurable. Y el Señor, hermanos, en esa noche le declara a los apóstoles qué iba a suceder con algunos ahí específicamente. Quiero decirles, hermanos, que esta palabra que el Señor me daba, yo le pedía al Señor, dame una palabra para los hermanos que hable sobre el amor tuyo, el compartir tuyo. Y hermanos, y el Señor me llevaba a esta porción y no fue un pajarito, hermanos, no fue algo así, sino que fue el Espíritu de Dios que me puso. Ahí estaba yo en mi escritorio, hermanos, y puso el Señor un memorándum que yo mandé a mis discípulos. Y le pregunté a alguien, mira, tenías un memorándum ahí que nos hayan enviado últimamente, ¿verdad? Y ahí apareció un memorándum. Hermanos, dice la palabra en el verso 38, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. O sea que los apóstoles andaban con su... Pues en la casa ahí del aposento alto tenían sus par de espadas. Como que dijeron los muchachos, mira, Señor, nosotros te vamos a ir a defender. Pero veamos lo que dice en el verso 39, hermanos. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron después de esa cena. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó a distancia como de un tiro a piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del Señor para fortalecerle, y estando, mira hermano, en agonía, oraba más intensamente. O sea, hermano, que cuando el problema venga más difícil, debemos de orar más intensamente, hermano. A veces abandonamos la oración, hermano. A veces cuando no hay lo que hacer, no hay solución. Mire, hermano, si usted está atravesando la dificultad más grande de su vida, la respuesta la tenemos acá. Dice que el Señor oraba más intensamente. Y dice que se le apareció un ángel del Señor para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor, mire hermano, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor Jesús, hermano, de aquel momento tan difícil, experimentó él algo tremendo. Como el diablo le habrá hablado, hermanos, a su corazón, a su vida. ¿Para qué te vas a entregar por esto? ¿Para qué vas a sufrir por esto? Mostrándole el enemigo, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aquella noche preciosa se escribió, hermanos, la redención para nuestras almas. Ahí el Señor tomó decisiones gloriosas para que tú y yo, hermanos, fuéramos salvos a través del sacrificio que Él iba a hacer por cada uno de nosotros. Y dice, hermanos, que cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la hoja derecha. Entonces, respondiendo, le dijo Jesús, basta ya, dejad. Y tomando su oreja le sanó. En ese momento, hermanos, tan difícil, nuestro glorioso Señor sanó a aquel hombre de la oreja, hermanos. Y dice la Biblia, hermanos, que Jesús dijo a los principales sacerdotes, qué glorioso, hermano, esto, y a los jefes de los guardas del templo, y a los ancianos, ¿qué habéis venido?
contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y mira, hermano, y de ahí para allá dice la negación de Pedro. Allá parece que prendiendo le llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro, hermano, le seguía de lejos. Un día vamos a hablar sobre los que seguimos de lejos a Jesús, hermano. Dice que Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentó alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Mire qué tremendo, hermano, se cumplió aquella palabra que el Señor había dado. Y dice, hermanos, como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que le habían dicho, hermano, hace poquito en la cena: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, hermanos, en esta tarde nosotros hemos sido convocados acá también de parte del Señor. No se les envió un correo electrónico, no se les envió una llamada a través de Facebook, no fue Twitter, no fue nada de eso, sino que fue el Espíritu Santo que le dijo a usted: ve hoy a la casa del alfarero, ve hoy a la casa del hombre del cántaro, ve hoy a la iglesia de Benecer, quiero compartir contigo la mesa. Y el Señor, hermanos, está con nosotros, que quiere compartir con nosotros esta mesa gloriosa. Amén, hermanos. Entonces dice, hermanos, que esta ordenanza el Señor se la dio al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, como perito arquitecto de la iglesia de Cristo que somos nosotros, le ordenó, le reveló esta ordenanza, hermanos, este mandamiento. Y más que todo, usted y yo, hermanos, en esta tarde hemos, pero en Dios, comprendido que lo que vamos a hacer, hermanos, no es algo, un invento humano, sino que es algo que el Señor quería que lo recordáramos por siempre. Y lo glorioso del asunto, hermanos, es que allá en el reino de los cielos también volveremos a disfrutar la mesa con el Señor. Y allá no van a ser, como he dicho algunas veces acá, no van a ser los diáconos, no voy a ser yo que estoy presentando esto, sino que va a ser nuestro Señor Jesucristo. Y a eso hemos sido llamados, hermanos, a que un día estemos en aquel lugar compartiendo esta bendición. Yo quiero, hermanos, en esta tarde que busquemos allá en 1 Corintios capítulo 11. Y en esta tarde, hermanos, vamos a compartir los elementos que, como ya vimos bíblicamente, hermanos, pudiéramos decir, hay iglesias, ya he dicho que hay iglesias que reparten un gran pan, fíjate, hermanos, así como tortillas. El pastor agarra un pedazo y luego lo van para todos los hermanos ahí, un pan ahí grande. Hay otros lugares que no, hermanos, ¿verdad?, que ponen pan francés. Hay otros lugares, hermanos, que ponen un pan mandado a hacer, bien bonito. Hay otros hermanos que ponen pan lido, pan de dulce. Hay otros hermanos que no, que mandan a hacer unos pancitos, hermanos, bien así, bonitos, gorditos, hermanos. 11, hermanos. Hay otros lugares, hermanos, que toman vino, los hermanos. Hay hermanos que comparten, hermanos, es un vino puro, así, vendido como vino. Hay otros hermanos que una bebida gaseosa.
Yo conocí una hermana que ella sacaba de la uva, hacía, para la mesa del Señor, y ella le decía al pastor de ese lugar: hermano, yo quiero tener este privilegio siempre que esté en esta iglesia. Llevaba, hermanos, pero hermanos, como cada quien, hermanos, tiene sus costumbres y su forma, pero lo importante es el recordatorio del Señor que nos dijo y que dejaba un legado para la iglesia, a que lo recordáramos por toda la vida. Así es que, hermanos, esto se lo pasó al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice en el verso 23 que él lo recibió del Señor. Así dice el apóstol Pablo: yo lo recibí del Señor. Y luego se los transmitió a sus discípulos. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces, hermanos, hay una base bíblica, hay un sustentamiento. No que yo sé que ninguno de los que estamos acá adoramos, es una de las representaciones de la iglesia cristiana en toda su fase. Vuelvo a repetir esto, hermanos, es de toda la iglesia, con todos los nombres que tengan. Es la forma en que recordamos esa noche gloriosa previa al sacrificio glorioso que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer. Y esta noche, hermanos, yo creo que quedó en la memoria de los apóstoles y quedó en la memoria del Señor. Yo creo, hermanos, que cuando nos volvamos a ver allá en el cielo, en el reino de Él, cómo van a sentirse ellos alegres y le van a decir al Señor: triunfamos, 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 Señor, somos victoriosos, resucitaste de esa tumba. Y qué felices nos sentiremos también nosotros, hermanos, de haber creído en esta fe gloriosa del Evangelio, y que podamos decir con ellos, con todos los redimidos de todo el mundo, hermanos: triunfamos, somos vencedores, vencimos la muerte, vencimos la tumba, estamos acá con el Señor. Y ahí estaremos, hermanos, en esa noche gloriosa, en esa mesa que el Señor compartirá con nosotros. Pero ahora, hermanos, podemos decir: qué tristes estamos ahora. No, hermanos, no debemos de estar tristes, sino que debemos de estar lo más alegres, hermanos, porque estos elementos representan el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo y la sangre vertida por Él por cada uno de nosotros, hermanos. Así es que, hermanos, en esta tarde, lo que a Pablo le transmitieron, también transmitimos a la iglesia. Las nuevas generaciones deben de saber que hay un sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo y que sea transmitido para las demás generaciones.